Entonces, voy a partir con las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas estoy, ¿cierto?, a puertas de terminar su corrección. Debo decir, y es lo mismo que yo le comenté a los estudiantes del otro paralelo, debo decir que están bastante buenas las secuencias didácticas. Em, y que estén buenas, ¿cierto? Implica que fundamentalmente a mí me deja tranquila, perdón, me deja tranquila que hay dos cosas que están súper bien logradas. La primera es la secuencia propiamente tal, es decir, el desarrollo de las actividades que ustedes plantearon para las clases, el antes, durante y después. Eso está súper bien logrado. Yo tengo que felicitarles porque creo que lograron entender de muy buena medida qué era lo que Solé finalmente terminaba proponiendo, ¿cierto? En esta necesidad de trabajar con los estudiantes estrategias que les permitan acceder a la comprensión de los textos. Eh, Al respecto, creo que también ha tenido un efecto el que muchas, digo muchas porque ahora hay solo señoritas conectadas, porque muchas de ustedes están en práctica y han logrado, ¿cierto?, entender que cuando uno diseña la complejidad del aula, uno no se puede sustraer a la complejidad del aula. Y en los ejercicios anteriores ustedes solo tenían la experiencia de la práctica inicial, donde no hacen implementación, y ahora han estado siguiendo de cerca las implementaciones de sus profesores mentores o las que ustedes mismas han hecho, ¿ya? Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que ha tenido una incidencia. Lo segundo que me parece que está logrado, yo diría que no al 100%, pero en la mayoría de ustedes está logrado, el entender los niveles de representación del discurso. Creo que sí, efectivamente, ¿cierto? Logran dimensionar que el trabajo o el diseño de preguntas apuntando, ya bien sea, ¿cierto?, a el código de superficie, es decir, la información que está en el texto, a la base textual, donde se requiere, ¿cierto?, hacer inferencia, donde se requiere establecer relaciones, donde se requiere interpretación, y el modelo de situación. Siento que eso está bien logrado en términos generales, con algunas cosas que todavía hay preguntas que yo siento que no las deslindan bien de lo que es base textual con modelo de situación. Pero, por ejemplo, no hay confusión respecto de lo que es código de superficie con base textual. Y en ese sentido, lo que falla, ahí están los dos puntos fuertes de las cátedras, de sus secuencias didácticas. Los diseños, ¿cierto?, propiamente tal de intervención en clase y la prueba en sí misma. Donde todavía yo observo debilidades generalizadas es en algo que nosotros no trabajamos en esta asignatura, porque se supone que ustedes lo trabajan en asignaturas paralelas como currículum y evaluación, es en el establecimiento de los objetivos, en este caso, de cada pregunta. Entonces, ¿qué me encontraba yo? Con que ustedes parafrasean, dicen identificar, ¿cierto?, el nombre del personaje principal, o recordar el nombre del personaje principal. Decir dónde se situaban, no sé, los escribanos. Entonces, finalmente terminan parafraseando la pregunta como el objetivo, y el objetivo, ¿cierto?, está por sobre la pregunta. De hecho, para un mismo objetivo podrían tributar tres tipos de preguntas distintas, tres tipos de preguntas de la prueba distintas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, reconocer, ¿cierto?, eh, elementos de la estructura narrativa del texto, dos puntos, personajes, ambientes y narradores, estoy inventando una pregunta. Esa, ese enunciado les sirve para meter preguntas, como cómo se llamaba el personaje principal, dónde se ubicaban, ¿cierto?, los escribanos, el narrador, ¿cierto?, el narrador señala en un párrafo, comillas, tal cosa, qué significa, y esa sería ya de base textual.
Entonces, si ustedes se fijan, hay allí un tema que es súper relevante porque la mayoría de los objetivos de pregunta que ustedes plantearon como que replicaban la misma idea. Y a eso hay que darle una vuelta porque eso tiene que ver con evaluación también, ¿ya? Esta tabla de especificaciones está puesta para que uno, independiente de las preguntas, vea, ¿cierto?, cuál es el propósito de una pregunta o el propósito, ¿cierto?, de una medición que luego se transforma en una pregunta. Y lo otro que yo encontré que estaba débil, fíjense lo que les voy a decir, eran los resúmenes de los textos. ¿Qué pasó? Tengo mis hipótesis respecto a lo que pasó ahí. En algunos casos, pues yo les dije, busquen los resúmenes, búsquenlos, ¿ya? En algunos casos, algunos o algunas de ustedes, digo algunos ahora porque veo que llegó el Leo, tomaron los textos y recogieron, este no me sirve para mostrarle el ejemplo, pero es para tener un libro en la mano, ¿ya? Porque este es un libro que se lee por los dos lados, por lo tanto no tiene lo que yo les voy a mostrar, pero déjenme ver si ahí tengo alguno. Eh, en textos narrativos, muchas veces en la parte de atrás nos encontramos una suerte de resumen, pero evidentemente no es un resumen completo. Entonces dice, esta es la historia de un niño que vivía con su abuelo y de pronto descubre, ¿cierto?, que sus padres, de quienes nadie les había hablado, vuelven a buscarlo y entonces eso implica separarse de su abuelo. Una emocionante aventura, ¿cierto?, que, no sé, que propondrá el reflexionar sobre las relaciones familiares. Y lo dejan hasta ahí. Pero ese no es el resumen del texto. Esa es una suerte de resumen que lo que invita al lector a seguir leyendo. Porque evidentemente en la contraportada no les van a contar el final de la historia. Entonces, en algunos casos, algunos de ustedes recogieron ese texto como resumen. Y lo que tenían que presentar era el resumen del texto completo. En otros casos, ¿cierto? Se elaboraron algunos resúmenes, pero o muy extensos, resúmenes muy extensos, y yo siento que todavía les falta el dominio de cómo se construye un resumen. Fíjense que interesante hallazgo para mí, ¿ya? Entonces, las secuencias didácticas yo estoy terminando, eran 11 secuencias de este paralelo, eran 19 secuencias del otro paralelo, estoy terminando y yo creo que ya el sábado las voy a empezar a liberar porque tengo que subir la rúbrica, tengo que subir, ¿cierto?, el texto donde están los comentarios. Que hayan partes que no tengan comentarios no quiere decir que no habían observaciones, pero no da la vida para comentar línea a línea, así que yo voy poniendo los comentarios de las cosas que me parecen más relevantes y que son las que después recojo con un determinado puntaje en la pauta de evaluación, en la lista de cotejo. Entonces, eso respecto a las secuencias didácticas. Cuando usted le llegue, usted la descarga la pauta y cuente de todas maneras el puntaje, porque son 75 puntos y que están distribuidos en puntajes de a 3. Entonces, 3, 6, 9, acá hay 21, por acá hay 28, acá hay 12. Entonces, si para mayor certeza, ustedes recuerden, porque ya me llegó me empecé a subir las del otro paralelo y hay unas chiquillas que me dicen que hay un casillero en que no les puse el puntaje. Entonces, revisen de todas maneras, apenas les llegue su lista de su pauta de evaluación numérica de la secuencia didáctica. Eso sobre la secuencia didáctica. Luego, entonces, tenemos los dos procedimientos evaluativos que nos restan. Uno es una prueba, ¿ya?, que va a reunir dos cosas. Va a reunir un conjunto de lecturas, el handbook de oralidad y escritura, que lo voy a dejar listo, de oralidad y escritura, si bien digo, que lo voy a dejar listo mañana para los dos paralelos, y que son alrededor de cuatro lecturas, 4 o 5 tal vez, que tienen un foco súper, súper determinado, que es la didáctica de la enseñanza de la habilidad. No vamos a leer, ¿cierto?, en este minuto papers excesivamente teóricos. El único que les dejé de esa naturaleza fue el que ya está puesto hace varias semanas, que es el de Marinkovic, que les permitía a ustedes mirar
cómo cómo sabían o contraponer, ¿cierto?, las distintas miradas del proceso de escritura, todas con una lógica de proceso, pero con distintos acentos, ¿cierto?, en términos de las fases que iban reconociendo. Y allí estaban los dos modelos que utiliza el currículum de referencia, Flower y Hayes, y Berreiter y Escardamari. Ese es el único texto en una naturaleza puramente teórica. Los otros textos van a ser de didáctica de la escritura, y ahí evidentemente van a tener que leer a Casani, ¿ya? Porque Casani escribe pensando en didáctica para enseñarse en primaria y en secundaria. A Casani ya lo leímos, lo hemos leído varias veces. Ustedes leyeron a Casani en literacidad, ¿ya? Fue el primer texto que leyeron el LITE 1, ya que eran estos tres niveles, ¿cierto?, de representación del texto. Luego leyeron a Casani el semestre pasado en el 285, con este texto que yo encuentro tan bonito, ¿cierto?, que es la arquitectura de las relaciones sintácticas, donde él proponía muchos ejercicios para trabajar gramática, ya no sé si lo recuerda. Y ahora lo vamos a leer también en la lógica, ¿cierto?, de didáctica de la escritura. Vamos a leer un par de textos más en esa misma línea y vamos a leer uno que es un texto sobre didáctica de la oralidad que está situado en el contexto del currículum escolar chileno. Por eso me interesa que lo lea. Y además, en esa evaluación vamos a recoger, ¿cierto?, todos estos contenidos conceptuales que hemos estado trabajando en clase y que lo vamos a trabajar a la segunda hora también. Por ejemplo, los mecanismos de cohesión, que fue la última clase que yo hice el jueves antes del offline. Vimos tres mecanismos de cohesión, vimos correferencia, pronominalización y alcanzamos a hablar de los conectores. Eso lo voy a ver a la hora que viene. Entonces, eso también va a entrar, ¿cierto?, en esta evaluación, que la vamos a situar, estamos en la semana 14. Déjenme abrir el calendario porque quiero... Estamos a 10. Estoy abriendo el calendario. Semana 14, 15, 16, 17, 18. Necesito esta evaluación. Miren, justo tenemos el jueves 1 de julio, tenemos el 10, el 17, el jueves 24. ¿Tienen a mano sus calendarios? ¿Tienen algo fijado para el 24? Esta es la misma pregunta que le hice al grupo de ayer. Entonces el grupo de ayer, que les toca el 23 a ellos, me decía que ese día tenían una evaluación de historia, tenían la entrega de un protocolo y no sé qué cosa más. Entonces yo a ellos les hice el ajuste pensando en la cantidad de procedimientos evaluativos que se les puede llegar a juntar un día, que es por eso que los comités curriculares y todos los organismos que a ustedes los representan están haciendo estas levantadas de información, pues. ¿Ya? Si nadie me dice nada, entonces yo me voy a tomar el espacio. Para el 24, profe, yo al menos no tengo nada, pero para el 23 tengo 3 entregas. Sí, yo lo sé, pues. Pero a ustedes no les toca el 23, pues les toca el 24, ¿ya? Entonces al otro grupo le tocaba el 23 y le coincidía con este kilo de cosas que tenían para ese día. Entonces, el 24 del 06. Así dejamos harto tiempo para trabajar la evaluación clave, que es a lo que voy ahora en el siguiente segmento de esta clase, a la evaluación clave. La evaluación clave ya se le presentó al otro paralelo, por lo tanto ya está sancionada en un documento que ayer se rehizo con observaciones de los estudiantes, que eran observaciones súper chicas respecto a fechas y otras cosas. Entonces, voy a mostrarles la propuesta para la evaluación clave
Y quiero primero que todo decirles que tienen que estar tranquilos porque es como harto lo que les voy a mostrar. Pero hemos diseñado con la profesora Harpa, que está en el otro paralelo, y conmigo, que yo los atiendo acá directamente, todo un sistema para que ustedes tengan la posibilidad de recibir el mismo acompañamiento que tuvieron para la secuencia didáctica, que hay gente que lo aprovechó bastante bien, que vino un par de veces, ¿cierto? El control de lectura, Francisca, es esta evaluación que no solo va a ser el control de lectura, sino que vamos a ver también alguna materia que yo he estado viendo en clase y que está subida, mecanismos de cohesión del texto, ¿ya? Elaboración de una consigna de escritura. A la otra hora vamos a trabajar sobre eso, así que ahí aprovechamos de despejar qué cosas son las que van en esta evaluación. Yo les señalo, Profe, dígame, dígame. es que me enredo un poquito. No sé si es el control de lectura aparte y otra evaluación o es un No, es conjunto de... todo, es uno solo, que entran los 4 textos más lo que hemos visto en clase. ¿Ya? No hay Ah, ya, perfecto. uno solo. Gracias, profe. ¿Ya? Lo que pasa es que está puesto en el sílabus como control de lectura, pero lo que hemos querido hacer es igual alivianarles de evaluaciones, porque sabemos que están reventados de cosas que hacer, ¿ya? Como todo en todo caso, ¿ya? Entonces, evaluación clave. La evaluación clave la vamos a hacer grupal. Grupal. Idealmente con tríadas, o sea, con 3 integrantes, pero hasta con la posibilidad de que se integren 4. El número dorado aquí, ¿cierto? Es 3, pero sí tenemos gente que queda sola, que necesita, ¿cierto?, integrarse en un grupo porque está viviendo alguna situación y necesita la contención del grupo, también puede integrarse en un cuarteto. En esos grupos, idealmente, al menos un integrante tiene que estar haciendo práctica. Da la casualidad que en estos paralelos, ¿cierto? Hay harta gente que está en este momento, ¿cierto? Haciendo su práctica, porque requerimos también de esa experiencia. No sé, perdón. Entonces aquí, no sé, pues yo así a simple vista está la Javiera, la María José, el Leonardo, están en práctica, porque la Fran, porque están en práctica conmigo, pero no sé, la Denise, la Noemí, la Tiare, la Antonella, la Javimena, la Karina, la Cata, si están en práctica, yo me imagino que sí, la Samantha. Yo no, profe. La Javiera Mena no está en práctica, ya. Es que yo tuve choque de horario, así que me lo quitaron. Ay, lo dejaste para el Por eso. semestre que viene. Es que me dijeron que sí o sí tenía que dejarlo para el otro semestre, así que por eso tuve que aceptar nomás, no me quedó otra. Ya, Me hacía choque con Lite 2, porque aún estoy dándolo, sí, porque el creo. ITE, sí. Javiera, y alguien más en este grupo, porque las prácticas intermedias van en dupla. Salvo, yo tengo una estudiante que es la Fran Brito, que está solita, pero van en dupla. Denise, ¿tú estás en práctica? No, profe, no tomé la práctica este semestre. Ya. Noemí. En el chat escribieron, profe. Uy, la Noemí tiene nombre como de la realeza británica. Noemí de Len Jacqueline. A ver, yo tampoco tengo, me pasa lo mismo que la Javiera. Ya, sí, me pasó lo mismo. Ya, entonces, fíjense ustedes que nosotros estamos estableciendo algunas condiciones con Marcela. Es que en cada grupo al menos un integrante esté en práctica. Ahora, en este momento, ustedes acá son 14. ¿Por qué 14? A ver, yo cuento menos gente. Profe, aquí ¿Ah? Catalina. ¿Ah? No sé si se escucha. ¿Se ¿Catalina? escucha? ¿Sí, Catalina? ¿Karina? ¿Quién me habló? Es que lo que yo, Karina. sí, Karina. Karina, dime. Lo que pasa es que yo y mi compañero Esteban estamos sin práctica. ¿Cómo?
Mi compañero Esteban y yo estamos en Ya. práctica también. El Esteban Aguayo. Sí. Ya, están sin práctica. Ya, bueno, por eso yo les decía, en este momento aquí hay 13 personas conectadas. De esas 13 yo veo a 1, 2, 3, 4, 5 que tienen práctica. Y entonces nos quedan 7 más o menos que están sin práctica. La idea es que puedan, cuando conformen los grupos, puedan cautelar que les quede alguien que esté en colegio en este momento, ¿cierto?, al interior del grupo. Eso es algo que es una pega que yo les derivo a ustedes. Ya les voy a mostrar por qué este es un requerimiento. Entonces, aquí está, voy a presentarles la pantalla para mostrarles el protocolo de evaluación clave. Está aquí, ¿cierto? Y lleva por nombre secuencia de escape room integrada entre escritura y oralidad. Por lo tanto, lo que vamos a explorar en este momento es la gamificación, ¿ya? Que no se asusten porque son cosas que ustedes han venido haciendo, no es que van a tener que conocer, descargar, pagar plataformas para hacer esto, sino que ustedes ya han tenido harta experiencia, por ejemplo, con cosas que manejan. Manejan, por ejemplo, Genially. Han trabajado con Kahoot, han trabajado con Jamboard, han trabajado con Padlet, han trabajado con Menti, han trabajado con Liveworship, han trabajado con muchos de ustedes con Nearpod, ¿ya? Con EducaPlay. Entonces, para los que están haciendo práctica, han estado trabajando con altos recursos que les permiten, ¿cierto?, hacer interactividad en el aula. Déjenme mirar que hay un comentario aquí en el chat. Ya, me pasa lo mismo que la Javiera, la Noé, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de gamificación, la gamificación, ¿cierto?, incluye todas estas actividades que se diseñan haciendo converger el aprendizaje, pero de forma lúdica o desafiante. Porque estoy pensando, ¿cierto?, que el otro día vi una clase a propósito de que aquí están la Javiera y la María José. La Javiera y la María José el otro día les vi una clase, porque ustedes saben que nosotros les miramos algunas clases a los docentes en formación, y ellas hicieron toda una clase de matemática que estaba puesta en desafíos, ¿cierto, chicas? Entonces, eran 3 desafíos, ¿cierto?, que los estudiantes tenían que ir pasando para avanzar en el desarrollo de la clase. Justamente eso que hicieron, las misiones, así le llamaban, las misiones. Justamente lo que hicieron Javier y María José es gamificación. Ya es gamificación. Entonces, estas misiones, ¿cierto?, estaban puestas en términos de la resolución de unos ejercicios matemáticos, y para eso los estudiantes iban pasando por estos como distintos escenarios que ya les habían creado. Por ejemplo, había uno donde habían unos casilleros y había que recuperar una llave, ¿cierto? Era una suerte de llave que permitía, Sí, una llave. era una llave que permitía entonces avanzar. Y lo hicieron sin recurrir ni a una aplicación en especial. Lo hicieron ¿en qué? Genial. En Genially, lo hicieron en Genially. Lo hicieron en Genially. Y tienen toda una secuencia donde habían 3 misiones, y fíjense ustedes que la clase duraba lo que duraba la completación de las misiones. Por lo tanto, estaba absolutamente articulada en términos de juego, ¿ya? En términos de juego. Y yo cuando lo vi dije, esto, ¿cierto?, es justamente lo que requerimos que se extrapole al lenguaje. Esta idea de las misiones para las cuales los estudiantes tienen que resolver situaciones problemáticas, problemas de cualquier disciplina, para avanzar al siguiente nivel.
Luego, aquí tenemos, ¿cierto? A el Leonardo, no está su dupla de práctica, que es la Catalina, ¿cierto? Pero, bueno, esto el Leonardo ya me ha escuchado varias veces pelar el cable con una actividad que yo también les revisé, que es un juego, ¿cierto? Interactivo, como esos juegos antiguos de plataforma tipo Mario Bros, donde el niño o la niña o el profe va haciendo que un personaje, ¿cierto?, corra. Imagínense ustedes esa plataforma antigua de Mario Bros, donde hay que irle pegando a los ladrillos y después hay tubos, ¿cierto?, por los cuales se entra y se sale, y finalmente tienes que llegar a la bandera. Pero para llegar a la bandera tenías que ir respondiendo preguntas, que en este caso, ¿cierto?, eran preguntas de fundamentalmente conciencia silábica, ¿ya? Y era a morir de entretenido. Pues yo le conté al Leo, de hecho le escribí para que él me contara cómo lo había hecho, que yo muchos de los recursos que mi estudiante en práctica diseñan, yo los pruebo con mis hijos, ¿ya? Entonces tengo un hijo que tiene 7 años y lo llamo, le digo, ¿puedes jugar esto? Y así voy viendo que no sea solo mi impresión, sino que veo si es difícil para un niño, si mantiene la motivación, y en ese caso ese juego él lo jugó y estaba así como, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más de esto? Igual que unos que diseñó otro estudiante para historia, que eran así fantásticos también. Y eso están puestos en la lógica de la gamificación, de incorporar, ¿cierto?, el juego como un método de aprendizaje. ¿Y qué es lo que dice? Y después yo les voy a pedir, ¿cierto?, tanto a Leo como a la Javi con la María José, que muestren estos recursos. Y les voy a mostrar otros para que también saquen ideas. Entonces, fíjense ustedes que este documento que yo les estoy mostrando tiene como propósito describir los tiempos y actividades implicados en el desarrollo de esta nueva secuencia didáctica que va a tener la forma de un escape room, que es un concepto que ustedes lo deben conocer, en que un grupo de personas, ¿cierto?, a partir de un desafío logra liberarse. En términos generales, el escape room es una lógica en que hay personas que, por ejemplo, se encierran en un espacio físico y para poder salir del espacio físico tienen que resolver problemas, trabajar colaborativamente, hallar las pistas para finalmente salir del lugar. De hecho, antes de la pandemia, en Valparaíso se instalaron unas salas de escape room para celebrar cumpleaños. Esto era para un público más grande, sí, estoy pensando en chiquillos más adolescentes, no sé si tan niños, adolescentes o adultos. Entonces tú decías, quiero invitar a 7 personas a celebrar mi cumpleaños conmigo, tú arrendabas una sala de escape room y te encerraban con esas 7 personas. Y entonces eran 7 personas que estaban dispuestas a entrar en el juego, evidentemente, pues nadie que tuviera claustrofobia, ni que estuviera apurado, evidentemente. Entonces, les daban pistas y tenían que resolver una problemática para poder salir de ahí. Después había un servicio así como de cafetería para que tú celebraras tu cumpleaños con tus amigos. Todo esto eran salas que estaban súper demandadas para cumpleaños adolescentes antes de la pandemia. Ahora me imagino que esas cosas ya no existen. Y de ahí viene el concepto de escape room, ¿ya? Que es el cuarto del cual necesitamos escapar. Y fíjense ustedes que hemos armado una secuencia para las semanas 14, 15 y 16 para que ustedes puedan recibir acompañamiento. Y hemos pensado, ¿cierto?, que la entrega del escape room, que es la evaluación clave, sea el 8 de julio. Mira, habíamos puesto el control de lectura entre el 30 y el 1. Cambio de planes. Entonces lo vamos a dejar para el jueves 1 de julio. Yo después se los voy a poner en un cronogramita en el aula. El 8 de julio es la fecha de entrega de la evaluación clave. Es solo entrega. No hay defensa, no hay una cápsula después. Es solo entregar la secuencia didáctica, ¿cierto?, en formato digital, es decir, ¿cierto?, un envío. Fíjense ustedes que esta propuesta tiene allí un marco conceptual que se sitúa desde el aprendizaje experiencial, que es aquel aprendizaje que conduce fundamentalmente a, voy a usar el mismo concepto, al aprendizaje profundo.
Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de aprendizaje, aquel que se logra en mayor profundidad es donde el sujeto que aprende o el aprendiz se involucra directamente haciendo y diciendo. Entonces, cuando hablábamos de comprensión lectora, recuerden ustedes que decíamos que el texto 5 o el máximo nivel de demostración de comprensión lectora estaba puesto en el poder decir lo que leí. Pero si a eso le sumamos el hacer, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto el cono del aprendizaje de Edgar Dale, que es un cono que dice que establece el nivel de recordación con distintas actividades que uno puede hacer en el aula, desde que el profesor hable nomás hasta que el estudiante haga y diga, que tiene el mayor nivel de recordación. Entonces, está puesto en esa misma lógica. Está puesto en la lógica de la innovación, ¿cierto? No comprendida como una única metodología, pero sí, digan, ¿alguien dijo algo? Ya. Está puesta en esta lógica, ¿cierto? Que tiene como centro la motivación de los estudiantes, como es, ¿cierto? La metodología, hoy día ya se está hablando de una metodología de la gamificación, pero la gamificación está en esta lógica de recoger los intereses de los estudiantes. Bueno, aquí hay algunas cosas. Dice, el aprendizaje experiencial se centra en enseñar a los alumnos habilidades relacionadas con la creatividad, con el emprendimiento. Y su objetivo es que los niños construyan sus propias ideas, pero centrándose en la reflexión sobre el proceso y no tanto en el objetivo. Miren, esto es lo que yo les estaba señalando. Es un aprendizaje que se basa en hacer cosas, cometer errores, experimentar, preguntarnos, tener dudas, ¿ya? ¿Cómo seguimos? Ponernos de acuerdo. Cuando estamos dentro de un escape room, tenemos que tomar decisiones. Y ya no puedo pensar yo sola, tenemos que pensar en conjunto. Y eso desarrolla también el trabajo colaborativo, ¿ya? Hay cosas que están acá, ya. ¿Qué es un escape room? Es un concepto muy actual en educación basado en el desarrollo de habilidades mentales para la solución de enigmas y problemas que permiten que los niños pongan en juego la creatividad y el pensamiento crítico, que además, ¿cierto?, se consideran habilidades para el siglo XXI. No olvidemos eso, que estamos en esta lógica, ¿cierto?, de que el pensamiento crítico es una habilidad fundamental para el éxito personal en la vida académica, en la vida laboral, en la vida familiar. Entonces, aparece este concepto de escape room. Fíjense ustedes que allí hay algunas experiencias educativas de escuelas que ustedes pueden mirar, que son unos videitos, y la solución de enigmas y problemas que ponen en juego la creatividad y el pensamiento crítico. Proviene inicialmente de los juegos de aventura o Real Escape Game, creados en Japón en el año 2007. Ese es como su origen. Posteriormente se difundieron en todo el mundo de manera vertiginosa, ¿cierto? Y el año 2015 ya eran conocidos en todo el mundo y entonces empiezan a permear también el aula. Se trata de crear una sala de escape, un escape room, en la que un grupo de personas deben estar durante un tiempo determinado hasta resolver un enigma o problemas o un conjunto de problemas que les va entregando pistas para avanzar. De esta manera se activan una serie de mecanismos cognitivos que potencian las capacidades de los jugadores. El juego tiene una historia, una narrativa. Eso es súper importante. Ustedes que vienen fresquitos de literacidad, acuérdense que cuando uno trabaja, ustedes hicieron baterías de conciencia fonológica virtuales o las hicieron reales, no me acuerdo. Pero cuando uno hace las baterías, no sé si ustedes se acuerdan de esto, esas baterías, todas las actividades de la batería tenían que estar articuladas en torno a un tema, no en torno a distintos temas. O sea, no puede ser que un desafío sea sobre fruta, el desafío siguiente sea sobre pueblos originarios y el último sobre animales en peligro de extinción. Entonces usted elige un tema
Aquí les voy a mostrar ya. Supongamos que elegimos como tema esto, pueblos originarios. Cualquiera, el que ustedes quieran, ¿ya? Pueblos originarios. Entonces, este va a ser el tema central que va a articular el escape room y que entonces le va a permitir darle una narrativa. Porque recuerden ustedes que una forma de potenciar el aprendizaje es generando sentido. Y cuando yo digo, mira, tengo un desafío que es sobre fruta, tengo uno que es de pueblos originarios y tengo otro que es de minerales, ¿ya? Es difícil que un estudiante pueda ver la lógica. Entonces tienen que tener un tema que les permita la narrativa, que es como hacen los juegos de video. Ustedes saben que hoy día todo juego de video, estoy pensando, no sé, los que puedan conocer. No sé si conocen Red Redemption, ¿lo conocen? O el otro, el famoso, el que es súper violento, que tiene muchas críticas porque es violento, el GTA se llama, ¿no? El del tipo que roba Ah, autos. sí, profe, sí, sí lo he jugado. Ese sí. Ese sí, y Red Redemption, que es uno de donde aparece, es como en el oeste, ¿cierto? Entonces el tipo tiene que, pasan generaciones incluso en el juego, ya pasa en generaciones. O todos estos que tienen, hay uno más que hay por ahí en mi casa, que es el de, ay, es uno famoso que también es como de ataques de zombie, no sé qué. Entonces, el personaje, el protagonista, ¿cierto? En el caso del GTA, que es el más famoso, que el San Andreas, el protagonista, ¿cierto? Tiene una historia, que es una historia, ¿cierto? Delincuencial y todo lo que ustedes quieran, pero él va haciendo misiones también dentro de ese juego. Entonces se mueve por una ciudad que es una ciudad virtual, en esa ciudad hay otros personajes, ¿cierto? Hay mujeres, hay hombres, hay gente que desarrolla actividades, que trafica droga, otros a los que tú les llevas objetos para que los reparen, y hay toda una narrativa que conduce, ¿cierto? Todas las etapas en que tú vas pasando por el juego, que en una lógica muy elaborada, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, o a lo mejor eran muy chicos, cuando uno jugaba Mario Bros, lo que sabía es que había que rescatar a una princesa, ¿ya? Estaba en esa lógica machista de rescatar a la princesa. Entonces, el objetivo era rescatar a la princesa, y en el intertanto aparecían personajes, aparecían copas, aparecían, ¿cierto?, los honguitos, aparecen después, no sé, unas tortugas, etcétera. Pero no había una historia así construida donde no supiéramos que otra cosa que había que llegar al último nivel y había que enfrentarse con el super enemigo para liberar a la princesa. Entonces, si ustedes se fijan, esa lógica está puesta en el pasar etapas, simplemente en el pasar etapas. Y te tocaba el desierto, que era súper difícil, pero luego te tocaba, no sé, te tocaba el mundo de hielo, que era más difícil todavía, y tu habilidad era pasar las etapas, que no te cayeras, que no te comieras. En los juegos que los chiquillos juegan ahora, están estas historias de fondo, que tú tienes que entenderlas. No es avanzar nomás. Por ejemplo, yo puedo pasarle a mi hijo un juego de Play, ¿cierto? Supongamos que yo le paso a él el GTA El San Andreas, ¿ya? Que no haría porque no tiene restricciones ese juego. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a andar en auto, va a chocar el auto, va a cambiar el auto, va a ir al aeropuerto y va a tomar el avión, ¿cierto? Va a robar un yate y va a andar en el yate, pero no sigue la lógica del juego. No sigue la lógica porque las historias son súper complejas. Y en este caso, cuando hablamos del escape room, también un requerimiento es que haya una narrativa, que haya una historia que se va contando o una historia que va articulando el avance, ¿cierto?, de una etapa a otra. Entonces está basado, ¿cierto?, aquí que el juego tiene una historia, una narrativa que tiene que ver cómo se contextualiza la sala de escape. El objetivo es salir de la sala, y para ello, los jugadores deberán usar todas sus capacidades intelectuales, creativas y razonamiento deductivo. Y aquí es donde usted empieza a poner los desafíos.
en gramática, en ortografía, en vocabulario, en lectura de un texto, en grabación de un audio sobre un texto, ¿cierto? Sobre algo que ha leído, en la resolución de un enigma, y ahí usted puede remontarse, ¿cierto?, hasta el curso anterior con juegos que tengan que ver con, no sé, para salir de acá o avanzar, tienes que decir 5 hiperónimos, ¿cierto? O 5 hipónimos del siguiente hiperónimo. ¿Se acuerdan de los hipónimos e hiperónimos? Ojalá que sí, ya. El Un hiperónimo, poco. no se acuerdan. Ya, entonces, imagínense, se quedarían permanentemente encerrados en un escape room si yo les hiciera esto. Entonces yo les digo, para salir de este pasillo, tienes que decir 5 hipónimos para el siguiente hiperónimo. Entonces yo les digo, como hiperónimo, les digo medios de transporte. Díganme 5 hipónimos. Acuérdense que el hiperónimo era una categoría que agrupa, ¿cierto?, elementos que se relacionan semánticamente, pero que no son sinónimos. Entonces yo les daba este ejemplo, les decía, flores, hiperónimo, el que está arriba. El nombre hiperónimo, el nombre que está arriba. Entonces yo les decía flores y ustedes me decían margaritas, azucenas, girasoles, rosas, claveles. Perfecto, tiene 5 hipónimos, puede seguir adelante. Y entonces, cuando uno está en un escape room, puede usar recursos. Si ninguno de los que está aquí se recordaba que era un hipónimo o un hiperónimo, entonces puedo usar mi celular, puedo usar un diccionario, puedo usar distintos comodines, y ustedes pueden poner comodines. Si no sabes, búscalo, ¿cierto? Búscalo para que puedas avanzar, ¿ya? Entonces, fíjense aquí que el objetivo es ir avanzando usando las capacidades creativas, el buscar, ¿cierto? Y resolver el problema diciendo, oye, pero si tenemos celulares, pues busquemos lo que es un hiperónimo y ahí, una vez que tengamos la definición, sigamos, ¿ya? O puedo dar pistas, ¿ya? Les puedo dar pistas si son niños de cuarto, quinto, sexto básico. Realmente puede hacerse esto de manera virtual, por lo que se pueden incorporar en la educación como una herramienta también para desarrollar habilidades cooperativas, ¿ya? No es necesario que los 5 que estamos en este grupo busquemos lo que es, basta que uno lo busque y los demás estamos atentos a decir cosas, ¿ya? Eso es lo que constituye un escape room, ¿ya? Ahora, ¿cómo diseñamos uno para el aula? Y acá, ¿cierto?, está el detalle de lo que ustedes van a tener que construir. Primero, el diseñar en función de los alumnos. ¿Ya? Considerar que esta actividad tiene que ajustarse a la edad, desarrollo cognitivo, evolutivo y emocional de los estudiantes. Yo puedo hacer un escape room para niños de segundo básico, como puedo hacer para niños de cuarto medio. Y evidentemente, ¿cierto?, el grado de dificultad va a estar dado por un respaldo curricular, ¿ya? Un respaldo curricular. Por ejemplo, yo a lo mejor a niños de segundo básico no les voy a pedir o no voy a usar el concepto de, para avanzar, señala 5 adjetivos para la palabra volcán, ¿ya? 5 adjetivos para la palabra volcán. Cuando el niño de segundo básico reconoce la idea de que los objetos tienen cualidades que las definen, pero a lo mejor no conoce el concepto de adjetivo. Entonces, son los detallitos con los que hay que tener en cuenta, ¿ya? Yo podría decirle a ustedes, necesito que para avanzar construyan 2 ejercicios de hipónimos y hiperónimos. Mira el ejemplo, y te pongo este de las flores. Entonces, no te estoy diciendo que es un hipónimo ni un hiperónimo, te estoy poniendo un ejemplo y tú tienes que deducir de qué se trata. Y tu deducción es que hay una categoría que agrupa, ¿cierto?, otras que no son sinónimas, pero que constituyen, ¿cierto?, una red semántica. Están vinculadas por significado. Todas son flores.
de distintos tipos, ¿ya? Y flores implica que todas tienen floración, ¿ya? Porque hay plantas que no florecen. Bien, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, si la asignatura es de matemática, los retos o desafíos serán matemáticos dentro de su nivel educativo o grupo de edad. ¿Qué es lo que hicieron la Javiera y la María José, que están aquí presentes para en el caso de ellas es cuarto básico? Voy a mirar mi torpedo. Cuarto básico. Lo hicieron para un cuarto básico, pero con la salvedad, ¿cierto, chicas? Que es un cuarto básico que tiene competencias matemáticas como de entre segundo y tercero, ¿no es cierto? Porque estaban viendo valor posicional, unidad de escena y centena, y eso se ve en segundo básico, ¿ya? O sea, se prepara todo primero básico para que eso se vea en segundo básico. Y después, claro, se puede volver a ver en tercero básico, pero no en cuarto. En cuarto ya están en operatoria. Pero bueno, como en el colegio donde las chicas están, los estudiantes están súper descendidos también, lo estaban viendo y en formato juego para un cuarto básico. Por lo tanto, por eso es que era importante que en cada grupo estuviera alguien que esté haciendo la práctica, que es el que te va a dar la cuota de realidad. Y supongamos que yo hago este ejercicio que Javiera y María José prepararon y lo hago para un quinto básico, ¿cierto? El ejercicio es insuficiente curricularmente, pero ellas me dicen, pero profesora, es que los estudiantes que tenemos un cuarto básico todavía no han afianzado valor posicional. Yo digo, chuta, qué importante, porque ustedes saben que valor posicional te permite después suma y resta. Y en el caso del Leonardo, con la Catalina, que diseñaron este juego tan bonito, que además era el Chavo del 8, ni siquiera era el Mario, era el Chavo del 8 que iba avanzando por esta ruta. Entonces, si Leonardo, si me permites mostrarlo a la hora que viene. Leo, estoy llamando a Leo. Ya, vamos a asumir que dijo que sí, ¿ah? ¿Ya? A ver. Chat, ¿qué dice? Ya, sí, profe, si quiere. Perdón, es que estoy en la micro. Espero que vayas con audífono y no esté saliendo yo, ¿cierto? Para todos los pasajeros y el chofer. Vas con audífonos, ¿cierto? Para poder saber si puedo decir chistes inapropiados o no, pues Leo. ¿Ya? Ya, entonces voy a mostrarles a la otra hora el juego. Entonces, el juego que ellos diseñaron es un juego, déjenme volver a mirar. El Leo y la Catalina están en cuarto básico también, ¿ya? Y el juego que ellos diseñaron es un juego de sílabas, de sílabas. Y uno dice, ya, pero es cuarto básico. Sí, pero es cuarto básico de este colegio, donde, ¿cierto? Hay un grupo de niños no lectores que están asignados a estos estudiantes en práctica que cayeron del cielo, ¿cierto? Y que lo que hicieron fue tomar a estos niños que están descendidos, que en cuarto son no lectores, y están trabajando como si fuera primero básico. ¿Ya? De hecho, están trabajando consecuencias de la enseñanza de una letra, etcétera, ¿ya? Así que ese es el criterio de que exista un estudiante en práctica que aporte cuota de realidad en los trabajos, ¿ya? Voy en la micro, voy con audífonos, me fui a vacunar. Muy bien, Leo, que te hayas ido a vacunar, ¿ya? Eso te va a permitir, ¿cierto?, estar en aula si es que el segundo semestre volvemos a la universidad, ¿ya? Yo también tengo ya mis 2 vacunas al día. Y ustedes saben que hay una moción para que el segundo semestre empecemos a retornar a la presencialidad. Así que muy bien, Leo. Ya, entonces, sigo con el tema del escape room. Voy a achicar un poquito aquí para ver el documento. Voy acá, bla, 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 acá, ¿ya?
Por ejemplo, si en la asignatura de matemáticas, los retos serán matemáticos, y dependiendo del nivel educativo y el grupo de edad. Puede ser usado por distintos tiempos, de 15 minutos a 1 hora, y esta es la duración que hace que haya más o menos retos. O sea, debieran pensar como en una sesión, en una clase. Hoy día nuestros estudiantes de práctica están teniendo sesiones más o menos de 40, 45 y hasta 50 minutos. Por lo tanto, piensen ustedes que son retos chiquititos, ¿cierto? Y que tienen como eje fundamental este tema, ¿cierto?, de la motivación, ¿ya? Uy, acaban de avisarme, estaba súper, perdón que me distraiga, pero estaba súper pendiente de que no volviéramos a cuarentena. Todo Santiago vuelve a cuarentena. Ya, muy bien. Seguimos sin cuarentena en esta zona. Lo pregunto, lo veo porque tengo niños en el colegio, entonces cuando viene la cuarentena vuelven las clases online y eso es terrible para ellos. Ya, entonces, acá, tener claros los objetivos antes de empezar. ¿Qué objetivos de aprendizaje? Evidentemente nosotros no nos movemos sin tener claridad con los objetivos de aprendizaje, y estos objetivos tienen que tomarlos desde escritura y desde oralidad. En la secuencia didáctica anterior teníamos un eje que era el de lectura, que era el OA predominante, y teníamos ejes de escritura, que eran los que, ¿cierto?, apalancaban el de lectura. Por ejemplo, leíamos de carta en carta, y entonces, ¿cierto?, después de leer carta en carta, los niños escribían una carta. Pero si ustedes se fijan, ese OA de escritura nacía al alero del OA de lectura. Y teníamos estos OAs de oralidad, porque efectivamente, ¿cierto?, lo que buscábamos es que los niños dijeran, participaran, manifestaran. Por ejemplo, usaron mucho ustedes el OA 24, el OA 27, que son los niños describen oralmente o por escrito a los personajes, comentan situaciones a partir de un texto. Entonces, en esta vuelta, los OAs pivotantes son primero el de escritura y luego el de oralidad, y también pueden incorporar un OA de lectura, si ustedes lo consideran pertinente, ¿ya? Entonces cambia un poco la disposición. OA de escritura, ustedes tienen que buscar los mecanismos en que ellos dejen alguna evidencia por escrito, que escriban, no sé, aquí cualquier género sirve, que escriban un acertijo colaborativamente, que escriban una estrofa con rima consonante, ¿ya?, sobre el tema que están estudiando. Entonces ahí está el desafío. O que graben un audio, ¿cierto?, o que contesten unas preguntas desde la oralidad. Ahí hay varias cosas que se les pueden ir ocurriendo, ¿ya? Mire, dice acá, uno de los objetivos siempre será fomentar las habilidades de comunicación. Por ello, los jugadores deberán cooperar e informarse unos a otros. Si se dispone de 2 o más salas, los diferentes grupos pueden ir resolviendo diferentes retos, y posteriormente todos van a llegar a un enigma final. Se debe desarrollar un tema, ya lo dijimos, que es el hilo conductor. Esto hace que para los niños sea más fácil que se integren en la actividad. Por ejemplo, resolver jeroglíficos para salir de una pirámide en Egipto, ¿ya? Supón que tú partes diciendo que los niños están en una pirámide y que tienen que salir de la pirámide, y que van a ver jeroglíficos, que son estos desafíos que ellos van a tener que ir resolviendo para salir. Y ahí es donde se integran, ¿cierto?, las aplicaciones que ustedes puedan manejar. Se diseñan y se desarrollan los elementos de juego y mecánica, ¿ya? Por ejemplo, rompecabezas, acertijos, instrucciones, manuales de juego, las reglas para participar en el escape room, que sean comprensibles para todos. Tener en cuenta que el juego se puede atascar, que es lo que muchas veces pasa. O sea, para los videojugadores, esto es como pan de cada día. No puedes pasar una etapa, y no puedes pasar una etapa, y no puedes pasar una etapa. Y a veces tienes que decir, lo voy a dejar hasta aquí, y hacer lo que hace mi hija, ¿cierto? Es que ve
que yo no sé si ustedes son videojugadores, pero lo que hace mi hija, que es más grande, es que ve tutoriales en YouTube, po. Y a veces está entonces una semana completa solo mirando cómo otros se han grabado pasando una etapa. Y está así, y detiene, ¿cierto?, el juego, y ahí se queda y mira, y mira, y mira, y a veces está mucho rato viendo cómo otros juegan, y luego vuelve, ¿cierto?, a intentarlo. Entonces, hay allí distintos mecanismos que se pueden recoger para resolver los atascos, ¿ya? Esto que se denominan los atascos, ¿ya? Entonces, se puede atascar y siempre se tendrán pistas preparadas para facilitar la resolución, ¿ya? O sea, si que ya no pudiste, te vamos a dar, ¿cierto?, un comodín, ¿ya? Un comodín. O como quieran ustedes llamarle, un bonus, pueden al principio, ¿cierto? Si pasan exitosamente a la primera, el primer desafío, pueden ganar un bonus que luego se convierta, ¿cierto?, en la posibilidad de pedir ayuda. Los acertijos y retos utilizados pueden ser de distinto tipo, ¿ya? Por ejemplo, si estuviéramos en la presencialidad, ¿ya? Uno podría hacer retos físicos, es decir, todo el equipo tiene que dar vueltas, supongamos que ustedes estuvieran conmigo en Sausalito, tienen que dar 3 vueltas al campus, ¿ya? Y aquí es donde vienen las posibilidades de hacer integración curricular, que también la pueden hacer. Supongamos que este escape room, ¿cierto? Yo le pido colaboración al profe de EFI, y el profe de EFI entonces me colabora haciendo que los estudiantes, o monitoreando que cumplan ciertos desafíos físicos para poder seguir, ¿cierto?, adelante. Y también están los retos de tipo intelectual, que son problemas de lógica, de matemáticas, rompecabezas, respuesta a preguntas concretas, etc. ¿Ya? Aquí, mirando la hora, ya. Aquí elegir el espacio que necesitarás, el entorno virtual, ¿cierto? En este caso, ustedes pueden pensarlo como un entorno virtual, pero también, evidentemente, si para ustedes es más cómodo, debieran pensarlo con un entorno físico. Yo les aconsejo que lo hagan con un entorno virtual, ¿ya? Supongamos que hay niños que los vamos a agrupar por Zoom, o vamos a crear varias salas de Meet, y los niños entonces van a estar trabajando dentro de esa sala de Zoom o esa sala de Meet, y van a tener previamente todos los materiales para que empiecen a trabajar. Y entonces el profesor o profesora va entrando y saliendo de las distintas salas, viendo o atendiendo las necesidades, ¿ya? Ahí hay unos videos que los vamos a ver después. Aquí está, hay un mono, ¿cierto?, que lo voy a dejar para después porque es un modelo. Entonces ahí están ahora vamos a las instrucciones, en los minutos que me quedan. Conformar equipos de 2 a 4 profesores, ustedes. Los equipos deben ser heterogéneos, estudiantes en práctica y otros que no están en ella. Deben diseñar la secuencia didáctica siguiendo las fases del escape room antes señaladas. No he entrado a las fases todavía. Deben elaborar mínimo 2 juegos digitales y 2 juegos analógicos dentro de la secuencia didáctica, ¿ya? ¿Qué son juegos digitales? Los que requieren una app, ¿cierto? O Padlet, no sé, EducaPlay, Genially, y pueden elaborar 2 juegos analógicos. Por ejemplo, ¿qué es un juego analógico? Esto, miren. Acá, miren, acá tengo uno que me queda súper bien para mostrárselos. Ya, esto, miren, déjenme sacarlo. Este es un juego de estrategia. Voy a abrir acá para achuntarle a donde. Ya, esto, por ejemplo, es un juego analógico. Es un juego que tiene materialidad, que no es una plataforma digital, y que es un juego que arma un mapa, ahí, un mapa grande, que este juego nunca ha sido jugado porque yo se lo compré a mi hijo, pero después me di cuenta que le quedaba grande por la edad que tiene, ya que son las cosas que uno aprende, ¿cierto?
y tiene dados, y tiene tarjetas con objetivos, y tiene muchas fichitas como para ir avanzando, haciendo el avance militar. Pero eso es una cosa, esto es otra, tener tarjetas. ¿Ya? Entonces, en el siguiente recurso, y ustedes pueden hacer un diseño al que le tomen fotos, ¿cierto? Los estudiantes van a recibir tarjetas y de esas tarjetas tienen que, no sé, seleccionar todas aquellas palabras que constituyen una red semántica. Supongamos que a un estudiante le doy 30 tarjetas, y estas son de abecedario, ¿ya? Entonces, esta tiene, por ejemplo, una jirafa y una rana. Esta tiene una suerte de, bueno, tiene un xilófono porque es la X. Esta no nos sirve. A ver, déjenme mostrarle otra. Ya, entonces, esta tiene una gallina y tiene una cabra. La voy a separar para mostrarles qué es lo que quiero hacer. Y esta tiene una cara y un pie. Entonces, supongamos que los estudiantes reciben, no sé, 20 tarjetas así, y el desafío es armar 2 redes semánticas. Entonces, si yo estoy armando una red semántica, ¿cuál tarjeta dejo fuera? Esta, ¿cierto? La dejo fuera. Y me queda esta que yo podría decir, esta es una red semántica de animales. Ya, siguiente desafío es todavía afinar la red semántica que encontraste en otras 2 redes semánticas. Entonces, yo podría decir que esta es una red semántica donde hay una gallina y una cabra, y en esta hay una jirafa y una rana. ¿Qué redes semánticas se les ocurren hacer aquí? ¿Se les ocurre algo, no? Ya. Voy a sumar una tarjeta más. Si yo dijera, esta que les estoy mostrando ahora, ¿la pondrían con este grupo o con este grupo? Se las vuelvo a mostrar. Es un león y una serpiente. ¿Sumarían esa tarjeta a este grupo o a este grupo? ¿Al de la jirafa o no? Al de la jirafa. Súper. Ya. Muy bien su deducción. ¿Por qué? ¿Y por qué no la sumamos al de la gallina y la cabra? Yo lo pensé como por el hábitat. Ya, por el hábitat. Ya. O porque la gallina la puedo encontrar, por ejemplo, en la granja, la cabra también. Muy bien, eso es. Ya, eso es. Muy bien, Tiare. Estos son animales que tienen domésticos. Las cabras, ¿cierto? La gente en el norte tiene rebaños de cabras, ordeña las cabras, hace queso de cabra. Son animales domésticos, ¿ya? De ganadería. Pero estas son animales que no son animales domésticos, que están en distintos hábitats, en la selva, en la sabana, que la sabana, ¿cierto? Las serpientes pueden vivir en la sabana, las ranas pueden vivir en la sabana. Entonces, fíjate en el desafío es armar. Tú primero armaste una red semántica y después el siguiente desafío era con esa red semántica armar otras 2 redes semánticas. Y esto es un recurso analógico. Fíjate que con 10 tarjetas de estas puedes armar 2 redes semánticas. Esto es un recurso analógico, ¿ya? Que son los que tienen existencia real. Entonces, miren, acá hay uno que son juegos, ¿ah? Les voy a mostrar uno que es muy bonito, este que está acá, en que este es fantástico para trabajar con niños pequeños, porque los niños tienen que armar, les voy a mostrar acá, supongamos que nos sale esta tarjeta, miren, y cada grupo tiene vasitos de colores. Estos son vasitos plásticos porque es un juego, pero tú podrías tener vasitos de cumpleaños. Entonces, fíjate que te sale esta carta y tú tienes un vasito de cada color. Entonces, esto se reparte de uno verde, uno rojo, uno azul y uno amarillo, y tienes que armar la secuencia. Primero va el verde, primero va el azul, después va el rojo, el amarillo, y así. Tienes que ponerlos paraditos. Después, por ejemplo, te toca una carta donde están hacia arriba. A ver si encuentro una.
acá, por ejemplo, los libros. Entonces tú tienes que poner los vasitos hacia arriba o hacia el lado, según la orientación de la carta, y en el mismo orden que están aquí. El rojo, el verde, yo soy lentísima para hacer esto. Esto supera lo que yo puedo hacer. Nunca he podido ganar un juego de estos, y entonces cuando un niño lo arma, toca una campanita, ¿ya? Estos son recursos analógicos. Recursos digitales son los juegos que uno hace, que ahí es donde está el juego, que les voy a mostrar a la hora que viene, les voy a mostrar 2 secuencias de juego para que ustedes las vean, ¿ya? A eso se refiere con recursos analógicos y recursos digitales, ¿ya? Y para terminar, deben incorporar la escritura de 2 géneros, cualquiera, piensen en géneros que sean breves, ¿cierto? Por ejemplo, el aviso publicitario, chiquitito. Hay otras cosas que uno puede usar, por ejemplo, yo no he alcanzado a verlo con ustedes, pero una técnica para escribir en muy breve y que es muy efectiva, el horóscopo. Escribir el horóscopo para Piscis, por ejemplo. Entonces, el horóscopo para Piscis son 3 líneas. Piscis, entonces, su día comienza de manera inesperada. A media tarde, ¿cierto? Prepárese para un evento sorprendente. Número de la suerte, el 5. Entonces, tienes un horóscopo, tienes un texto escrito que tiene todo un sentido y que la gente, ¿cierto? Dice, ¡oh! Algo me va a pasar esta mañana. Y se acerca la tarde y mi horóscopo decía que, y voy a comprar, y le dicen, ya, ¿qué número de la fila? Póngase en la fila, y digo, hoy me puedo poner aquí porque soy el número 5 en la fila, ¿ya? Entonces, un texto súper breve, que aquí no se trata de que se pongan a escribir una novela los estudiantes. Integrar contenidos de gramática, ortografía y vocabulario, incorporar tareas o actividades de lectura, un instrumento de evaluación formativa y uno sumativa, y evidentemente, ¿cierto?, la retroalimentación. Entonces, aquí hay, esto lo vamos a ver a la hora siguiente, ejemplos de situaciones didácticas, ¿ya? Entonces, yo me imagino que tienen muchas preguntas y que me las quieren formular. De hecho, en el otro paralelo surgieron muchas interrogantes, pero las vamos a ver a la hora que viene para que puedan ir a almorzar y tengan un espacio, ¿cierto?, de